Lo que estás a punto de escuchar no es la versión infantil que siempre te contaron en las Navidades. Esto es lo que la Biblia no quiere que sepas directamente. El verdadero misterio jamás contado de los Reyes Magos en el nacimiento de Jesús. Cierra los ojos e imagina el cielo del oriente, iluminado por una estrella que ningún astrónomo podía explicar. Una señal tan poderosa que hizo temblar a reyes y despertó el corazón de sabios venidos de tierras lejanas. Hombres que no eran judíos, que no conocían la ley de Moisés, pero que llevaban en lo profundo de su ser una pregunta que ardía como fuego: ¿dónde nacería el verdadero rey prometido? Los Reyes Magos, que la tradición convirtió en tres, no eran reyes como solemos imaginar con coronas brillantes y mantos bordados. La Biblia los llama magos, palabra que en su tiempo se refería a sabios, estudiosos de los cielos, hombres capaces de leer señales en las estrellas. No eran hechiceros en el sentido oscuro que pensamos hoy, sino buscadores de verdad. Representaban culturas lejanas, posiblemente de Babilonia, Persia o Arabia, pueblos que durante siglos habían esperado señales del cielo. Y aquí está el primer misterio que casi nadie cuenta: estos hombres conocían las antiguas profecías hebreas. ¿Cómo? Porque siglos antes, durante el exilio de Israel en Babilonia, un profeta llamado Daniel había ocupado el puesto de jefe de los sabios de Oriente. Sus enseñanzas, sus escritos y sus profecías no se borraron con el tiempo. Pasaron de generación en generación, hasta llegar a los oídos de aquellos hombres que siglos más tarde mirarían el cielo y reconocerían una señal: la estrella de Belén. La Biblia nos dice que viajaron desde el oriente hasta Jerusalén, buscando al rey de los judíos que acababa de nacer. Y aquí surge otro detalle épico: no viajaron una noche, como cuentan los villancicos. Fue un viaje largo, peligroso, lleno de incertidumbre. Cruzaron desiertos, arriesgaron sus vidas en caminos infestados de bandidos, cargaron provisiones y regalos durante meses, tal vez años. Todo por seguir una promesa escrita en las estrellas y en su memoria ancestral. Y cuando llegaron a Jerusalén, no hallaron celebración ni un palacio iluminado. Encontraron confusión. Herodes, el rey de turno, se perturbó al escuchar la noticia. Los sacerdotes y escribas consultaron las escrituras y confirmaron que el Mesías debía nacer en Belén. Entonces la estrella volvió a brillar, guiando a estos hombres hacia una casa humilde, donde un niño pequeño, no un recién nacido en pañales, los esperaba en brazos de su madre. Aquí aparece el misterio más grande: al ver al niño Jesús, los magos se postraron y lo adoraron. No era un rey sentado en un trono, no tenía corona ni ejército. Era un niño pobre en una aldea insignificante. Y sin embargo, reconocieron en él la grandeza divina. Los regalos que ofrecieron no eran casualidad. Oro, incienso y mirra. El oro representaba la realeza, Jesús como Rey de Reyes. El incienso, usado en los templos, revelaba su divinidad, Jesús como Dios hecho hombre. Y la mirra, utilizada para embalsamar, anunciaba un futuro de sufrimiento y muerte, Jesús como Salvador que daría su vida. Cada obsequio era una profecía silenciosa, un mensaje oculto que anticipaba el destino del Mesías. Pero hay un detalle que nadie suele mencionar. Estos hombres, extranjeros y desconocidos, fueron los primeros en reconocer a Jesús como Rey. No fueron los sacerdotes del templo, no fueron los líderes de Israel, sino hombres de tierras lejanas. Esto nos revela un secreto trascendental: desde su nacimiento, Jesús no vino solo para un pueblo, sino para todas las naciones, para toda la humanidad. Y aquí surge la pregunta: ¿por qué arriesgarlo todo por un niño que no conocían? La respuesta está en la búsqueda de la verdad. Ellos entendieron que la sabiduría humana tenía límites, que el conocimiento de los cielos señalaba hacia algo más grande. Esa estrella no solo iluminó la noche, iluminó su propósito. La historia de los Reyes Magos es mucho más que una postal navideña. Es el relato de hombres que cruzaron fronteras, que desafiaron reyes y peligros, porque sabían que la verdad valía más que la comodidad.
Y esa verdad los llevó a los pies de Jesús. Y ahora, aquí quiero dejarte con una intriga. ¿Qué sucedió después de aquel encuentro? ¿Qué secretos escondidos guarda su regreso a tierras lejanas? Porque la Biblia nos dice que Dios les habló en sueños y les ordenó no volver a Herodes. Pero, ¿qué impacto dejó ese encuentro en sus vidas y en sus pueblos? Esa parte, desconocida y trascendental, es la que exploraremos en la siguiente parte de la historia. Ahí veremos los misterios que nunca se predican, los hechos épicos y espirituales que revelan por qué los Reyes Magos fueron más que simples visitantes de un pesebre. Antes de continuar con esta revelación quiero hablarte directamente a ti. Si has llegado hasta aquí es porque esta historia está tocando tu corazón y porque no buscas la versión infantil de los Reyes Magos que siempre te contaron, sino el misterio profundo que la Biblia guarda en silencio. Por eso te invito a darle like a este video y suscribirte ahora mismo a este canal. Hazlo, no solo para apoyar, sino porque aquí revelamos los secretos más épicos y espirituales de la palabra. Aquí hablamos de todo, profetas, reyes, misterios ocultos y promesas cumplidas en Cristo. Quédate hasta el final, porque lo que voy a contarte de los magos nadie se atreve a decirlo en los púlpitos, y te aseguro que cambiará tu forma de ver la Navidad para siempre. Sigamos con esta fascinante historia. La mayoría piensa que la historia terminó cuando los Reyes Magos entregaron sus regalos y regresaron a casa, pero lo desconocido empieza justo ahí. La Biblia nos dice que Dios les habló en sueños para que no volvieran a Herodes, sino que tomaran otro camino. ¿Qué significa esto? Que aquellos sabios, que se guiaban por cálculos y observaciones, ahora eran guiados directamente por la voz de Dios. Pasaron de leer estrellas a escuchar revelaciones. Su encuentro con Jesús transformó su forma de entender la sabiduría. Aquí hay un detalle épico que casi nadie menciona. Esos hombres representaban culturas poderosas, religiones antiguas, civilizaciones llenas de mitos y filosofías. Y sin embargo, al ver al niño, entendieron que toda su búsqueda culminaba en un pesebre humilde. Ese fue el choque de dos mundos, la sabiduría humana inclinándose ante la sabiduría divina. Y ahora piensa, ¿qué pasó cuando volvieron a sus tierras? ¿Acaso se quedaron callados? ¿O contaron a su gente que habían visto al rey de los judíos? Si Daniel había sembrado semillas de esperanza siglos antes en Babilonia y Persia, los Reyes Magos llevaron la confirmación, el Mesías ha nacido. Este detalle cambia la perspectiva, tal vez la primera proclamación misionera de Jesús al mundo no fue hecha por los discípulos, sino por aquellos sabios que regresaron a su gente con la noticia. Pero hay algo aún más trascendental. Los regalos que entregaron tenían un costo altísimo. No eran obsequios simbólicos sin valor, eran tesoros reales. ¿Por qué dar tanto a un niño desconocido? Porque entendieron que Jesús no era cualquier niño. Su adoración con regalos mostraba lo que muchos líderes de Israel no pudieron ver, que el verdadero rey había nacido. En secreto, con humildad, los Reyes Magos se convirtieron en los primeros adoradores gentiles de Cristo. El misterio jamás contado es que este acto fue profético. Lo que hicieron ellos anticipa lo que Apocalipsis revela, todas las naciones vendrán un día a postrarse ante Jesús. Su viaje no fue solo personal, fue un anuncio de que la salvación llegaría más allá de Israel, alcanzando cada cultura, cada idioma, cada rincón de la tierra. Y aquí quiero que lo apliques a tu vida. Tal vez, como los magos, has buscado respuestas en muchos lugares, en la ciencia, en la filosofía, en las tradiciones. Pero tarde o temprano, todas esas búsquedas apuntan hacia un mismo destino, Jesús. Así como la estrella los guió a Él, las preguntas y heridas de tu vida también te conducen a la verdad. Imagina por un momento el regreso de esos sabios. Ya no eran los mismos hombres que partieron de su tierra. Habían visto al rey, habían recibido un sueño de Dios, habían ofrecido lo mejor que tenían. Y ahora llevaban consigo un secreto que cambiaría su visión del mundo.
Ellos comprendieron que la verdadera sabiduría no está en las estrellas, sino en el Creador de las estrellas. Y aquí te dejo con una pregunta que nadie suele plantear, ¿y si el misterio más grande no fue la estrella, ni el viaje, ni los regalos, sino el hecho de que Dios eligiera a extranjeros, a sabios de otra cultura, para reconocer antes que nadie la realeza de su Hijo? En la próxima narración exploraremos esta idea a fondo. Hablaremos de cómo los Reyes Magos son un espejo de toda la humanidad y del impacto espiritual que dejaron en su tiempo y en el nuestro. Lo que viene a continuación es todavía más épico, porque nos revela que la historia de Jesús empezó siendo universal desde su nacimiento. Piensa en esto, ¿por qué Dios eligió a sabios extranjeros para reconocer a Jesús antes que muchos de su propio pueblo? Aquí se esconde un misterio trascendental. Desde el inicio, el nacimiento del Mesías no fue un evento local, fue una proclamación universal. Los Reyes Magos eran el anticipo de que todas las naciones, lenguas y culturas un día se inclinarían ante el Hijo de Dios. La Biblia no dice que fueran 3, ni sus nombres, ni su número exacto. Eso vino con la tradición. Pero lo que sí dice es que fueron guiados por la estrella y que, al encontrar a Jesús, cayeron de rodillas y lo adoraron. Esto es impactante. Hombres que estaban acostumbrados a que otros se inclinaran ante ellos, hombres ricos, poderosos y sabios, ahora estaban postrados ante un niño en la pobreza. Ese acto rompió los esquemas de orgullo humano y anticipó lo que Pablo diría siglos más tarde: ante el nombre de Jesús se doblará toda rodilla, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Ahora bien, los regalos que ofrecieron son mucho más que símbolos. El oro reconocía a Jesús como rey, el incienso lo proclamaba Dios, y la mirra anunciaba su muerte y resurrección. Pero pocos cuentan que esos regalos también tenían un propósito práctico. Con ellos, José y María pudieron sostener su huida a Egipto, escapar de la furia de Herodes y proteger la vida del Mesías en su infancia. Aquello que parecía un gesto ceremonial fue, en realidad, una provisión divina. Dios usó a sabios extranjeros para financiar la protección de su Hijo. ¿No es esto épico? Además, los Reyes Magos representan la búsqueda incansable de la verdad. Su viaje no fue cómodo. No viajaban por lujo, sino por hambre espiritual. Cruzaron desiertos, arriesgaron sus vidas y enfrentaron peligros, porque entendían que encontrar al Rey era más importante que cualquier riqueza o seguridad. Este es el mensaje oculto: la verdadera sabiduría no se conforma con teorías, siempre busca hasta encontrar la verdad encarnada en Cristo. Y aquí quiero detenerme contigo. ¿No es esta también tu historia? Muchos hemos buscado respuestas en las estrellas de la vida, en la ciencia, en la filosofía, en las tradiciones, en lo material. Pero tarde o temprano, esa búsqueda nos conduce al pesebre, a Jesús. El viaje de los Reyes Magos es el viaje de cada corazón que no se conforma con lo aparente, que sigue preguntando hasta descubrir que toda verdad apunta a Dios. Hay un detalle más que casi nadie se atreve a mencionar. Los Reyes Magos fueron los primeros en desafiar el poder político por obedecer a Dios. Herodes les ordenó regresar con información, pero después del sueño que recibieron, desobedecieron. Eligieron honrar la voz de Dios antes que al rey más poderoso de la región. Ese fue un acto de valentía, de fe y de desafío contra el poder humano. En otras palabras, los primeros que arriesgaron sus vidas por proteger a Jesús fueron extranjeros, hombres de otra cultura. Esto nos revela algo increíble: Jesús es rechazado por los suyos desde el inicio, pero reconocido por aquellos que estaban lejos. El Evangelio empieza abriéndose a las naciones en el mismo momento en que el Hijo de Dios llega a la tierra. Y esa es la grandeza de esta historia: el mensaje de Jesús no conoce fronteras. Ahora imagina a estos sabios de regreso en su tierra. No eran los mismos que partieron.
Habían visto la luz de Dios en un niño. Habían recibido sueños divinos. Habían entendido que su sabiduría humana no era suficiente. Al llegar a sus pueblos, seguramente compartieron lo que habían vivido. Tal vez sus relatos se convirtieron en las primeras semillas del Evangelio que siglos más tarde germinarían en tierras lejanas. Y aquí, querido amigo, la historia se conecta contigo. Porque tú también eres como esos magos. No eres parte del pueblo de Israel original, pero fuiste alcanzado por esa misma promesa universal. Lo que ellos vivieron es la prueba de que el plan de Dios siempre fue incluirte a ti, a mí, a cada cultura y nación bajo el cielo. Al final de esta página quiero dejarte con esta idea: la estrella que guió a los Reyes Magos no se apagó en Belén. Esa luz sigue brillando hoy en la oscuridad del mundo, guiando a los que buscan con sinceridad hacia Jesús. La pregunta es, ¿te levantarás de tu comodidad para seguirla? En la próxima parte veremos los hechos épicos y desconocidos del impacto de los magos, cómo sus vidas cambiaron para siempre y qué mensaje dejaron para todos los que hoy seguimos buscando al Mesías. Imagina la escena final del viaje. Los Reyes Magos han visto al niño, han entregado sus tesoros, han recibido un sueño de parte de Dios. Ya no son simplemente sabios, ahora son testigos de lo divino. Al regresar a sus tierras, no volvieron iguales, llevaban en su interior la certeza de haber visto al verdadero Rey, al Mesías esperado no solo por Israel, sino por toda la humanidad. Aquí comienza lo épico y poco contado. La tradición nos da nombres, nos pinta historias, pero lo más impactante es lo que la Biblia deja entre líneas. Estos hombres eran representantes de culturas poderosas, de religiones antiguas, de imperios que habían dominado al mundo. ¿Qué significaba que ellos reconocieran a Jesús como Rey? Que los grandes poderes de la tierra, con toda su riqueza y sabiduría, se inclinaban ante un niño pobre en un pesebre. Fue el primer anuncio silencioso de que todos los reinos caerán ante Cristo. Nadie suele contar que su viaje fue un acto de valentía y de fe. Se enfrentaron a Herodes, un rey cruel y sanguinario, que no dudaba en asesinar a quien amenazara su poder. Y sin embargo, obedecieron al sueño que Dios les dio y se negaron a regresar con él. Ese acto, aparentemente pequeño, salvó la vida del Mesías en su niñez. La historia de la salvación dependió, en parte, de la obediencia de hombres extranjeros. ¿Puedes verlo? Dios usó a los que estaban lejos para proteger a su hijo cuando los cercanos lo querían matar. Aquí se esconde un secreto espiritual: muchas veces Dios usa lo inesperado, lo que parece lejano, para cumplir sus planes. Así como utilizó a los magos de Oriente, también puede usarte a ti, incluso si piensas que no eres parte central de la historia. Dios toma lo pequeño, lo extraño, lo improbable, y lo convierte en pieza clave de su obra eterna. Pero aún hay más. Los regalos que llevaron oro, incienso y mirra no solo tenían un mensaje profético, también fueron provisión práctica para que José y María pudieran huir a Egipto. Dios, en su sabiduría, preparó con anticipación el sustento para su hijo a través de aquellos sabios. Esto nos enseña algo increíble: cuando obedeces y entregas lo mejor a Dios, tu ofrenda se convierte en parte de un plan mucho mayor de lo que imaginas. Y ahora, mira la profundidad espiritual. Los Reyes Magos son la representación de todas las culturas buscando la verdad. Ellos nos enseñan que no importa de dónde vengas, qué idioma hables, qué tradiciones tengas, si buscas con sinceridad, la estrella de Dios siempre te guiará hacia Jesús. Su historia es un espejo para todos los que alguna vez hemos sentido hambre espiritual y hemos seguido señales, preguntas o misterios hasta encontrar la verdad en Cristo. Lo más trascendental y épico es que estos hombres fueron los primeros en proclamar con su vida que Jesús era Rey. No con discursos, no con profecías,
sino con un acto de humildad, postrarse y entregar lo más valioso que tenían. Esa es la verdadera adoración, y es el mensaje oculto que ellos nos dejaron. Querido amigo, escucha esto. Los Reyes Magos nos enseñan que la verdadera sabiduría no es acumular conocimiento, sino reconocer a Dios cuando se manifiesta. Ellos pudieron haberse quedado en su tierra, cómodos en sus palacios, disfrutando de sus riquezas. Pero prefirieron un viaje peligroso porque sabían que encontrar al Rey era más valioso que todo. Y eso mismo es lo que Dios te pide hoy, que no te conformes, que no te quedes cómodo, que sigas buscando hasta encontrarlo. Y aquí cierro esta página con un pensamiento épico: la estrella no desapareció al llegar a Jesús. La luz de Cristo sigue brillando en el mundo, y quienes deciden seguirla, aunque tengan que cruzar desiertos y enfrentar peligros, siempre encuentran vida. En la última parte descubriremos cómo esta historia conecta directamente con nosotros hoy, cómo el mensaje de los Reyes Magos sigue vivo, y terminaremos con un llamado poderoso a interactuar, a compartir testimonios y a reflexionar con una frase que no olvidarás. Y ahora hemos llegado al final de este viaje, pero en realidad, esta historia no termina aquí. Porque el misterio de los Reyes Magos no es solo un recuerdo del pasado, sino una invitación para cada uno de nosotros hoy. Ellos nos muestran que la verdadera sabiduría no está en acumular títulos, riquezas o poder, sino en tener la valentía de buscar la verdad hasta el final, aunque eso implique dejarlo todo atrás. Nos enseñan que la adoración no es una ceremonia, sino una entrega personal, genuina, donde reconocemos a Jesús como nuestro Rey, nuestro Dios y nuestro Salvador. Pero sobre todo, los Reyes Magos nos recuerdan que Dios rompe fronteras. Que su mensaje no es exclusivo de unos pocos, sino que desde el inicio se abrió para toda la humanidad. Ellos fueron extranjeros, venían de culturas distintas, hablaban otros idiomas, pero encontraron el mismo camino hacia la salvación. Esto nos dice que no importa quién seas ni de dónde vengas, si buscas con sinceridad, Dios te guiará hacia su Hijo. Querido amigo, si has llegado hasta aquí, quiero invitarte a que te detengas un momento y pienses: ¿qué estrella estás siguiendo en tu vida? ¿Es una estrella que se apaga, o es la luz eterna que conduce a Jesús? Al igual que los magos, hoy puedes tomar la decisión de postrarte y entregar lo más valioso que tienes, tu corazón. Antes de despedirnos, quiero hablar contigo directamente. Si este video te ha tocado el corazón, te invito a que dejes tu me gusta y te suscribas al canal. No lo hacemos solo por números, lo hacemos porque queremos llegar a más personas con estas historias bíblicas que revelan verdades ocultas, profundas y espirituales. Aquí hablamos de todo, de profetas, de reyes, de milagros, de secretos que pocos se atreven a contar, siempre desde la palabra de Dios. Y si te quedas con nosotros, descubrirás que cada relato bíblico tiene un mensaje vivo para tu vida hoy. Te animo también a que dejes tu comentario. Cuéntanos tu testimonio, lo que Dios ha hecho en tu vida, o qué enseñanza te deja esta historia de los Reyes Magos. Queremos que este canal no sea solo un lugar para ver videos, sino una comunidad de fe, donde nos animemos unos a otros y donde compartamos la luz de Cristo al mundo. Y ahora, termino con una frase que quiero que guardes en tu corazón: la estrella que guió a los magos no se apagó en Belén, sigue brillando hoy para quienes buscan la verdad. Que esa luz te guíe siempre hacia Jesús, el Rey de Reyes, el Dios hecho hombre, y la esperanza eterna de tu vida.